Bienvenido a nuestra unidad curricular termodinámica. El núcleo temático correspondiente a la unidad 1 va a estar conformado por la introducción a la termodinámica, definición de presiones absolutas y manométricas, definición de gases reales y peso molecular, la constante de los gases reales y ecuación de estado, la ecuación de continuidad o balance de masa, la definición para las sustancias puras y la zona de líquido, comprimido, mezcla, vapor sobrecalentado, calidad del vapor y otras propiedades termodinámicas. En este orden de ideas, la palabra termodinámica fue utilizada por primera vez en el año de 1850 por William Thorndike, conocido como Lord Kelvin. La palabra termodinámica no es más que una combinación de los vocablos griegos termo, que significa calor, y dínamo, que significa potencia o fuerza. Observando acá este gráfico o este sistema confinado, un recipiente donde tenemos una presión y un volumen de un fluido, entiéndase por fluido, puede ser un gas o puede ser un líquido. Acá tenemos un dispositivo, puede ser un émbolo, el cual va a realizar el empuje sin permitir fuga del fluido a través de la acción de la presión que se va a generar sobre su superficie. Es decir, que a mayor presión, si esta presión acá es mayor, es mucho mayor, este señor va a generar una fuerza de empuje y va a confinar este volumen de fluido en una sección mucho más pequeña. Va a llegar así hasta un punto donde ya no va a poder comprimirlo más, pero sí va a reducir dicho espacio. Si este fluido es un líquido, digamos que la presión puede llegar a un punto máximo donde el volumen ya no es reducible y digamos que es por acá. Pero si el fluido es un gas, puede llegar a un punto mucho más bajo, digamos que por acá. Observando este proceso podemos visualizar este diagrama PV, el cual tenemos la presión acá en el eje de las Y y el volumen en el eje de las X. Nótese que a medida que se aumenta la presión, el comportamiento del volumen acá, fin central, va disminuyendo. Igual como observamos acá en el émbolo pistón. Entonces, acá vemos nuestra diferencia de volumen y la reducción de él en función de nuestro trabajo. Análogamente, si acá tenemos una temperatura de alta, una temperatura de baja, el cual se mueve o acciona un motor y está generando un trabajo, una bomba de calor. En tal sentido, la termodinámica estudia el intercambio
de energía en sus diversas formas, la interacción con los equipos, las propiedades de la materia y el uso racional de la misma. Acá en este gráfico se observa, sería una máquina de vapor, donde tenemos la fuente de energía, que sería el fuego alimentado por carbón o leña, el cual ese calor, tenemos este recipiente acá, el cual tiene agua, esa agua hierve, produce el calor, aumenta su temperatura, se incrementa su presión, se convierte en vapor de agua, fluye por la tubería y se reintroduce a esta cámara que es un émbolo pistón, originando incremento del fluido, en este caso del vapor, del gas, logrando el desplazamiento de este émbolo, el retroceso hacia atrás, y moviendo la rueda, en este caso el sentido de la rueda, veamos la flecha, está acá, empuja, el vapor lo expande y viene nuevamente y va al retroceso y gira nuevamente la rueda. El vapor que es evacuado de la cámara pasa un intercambiador de calor, una temperatura determinada, donde acá está entrando agua a temperatura ambiente o agua fresca, que va a reponer el agua que se está sobrecalentando acá para continuar el ciclo. El tal sentido, como lo dice la definición, está originando o aprovechando ese intercambio de energía calórica a calentar agua y generar un vapor. Por lo tanto, la presión no es más que una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo por unidad de área. Como observamos acá en esta gráfica, en esta imagen, observamos que esa fuerza por unidad de área lo estamos visualizando acá en el sentido de las flechas que genera una fuerza de empuje o de compresión en las caras de ese cuerpo, o en la superficie de ese cuerpo. ¿Quién está generando esa fuerza de empuje? Este señor que está en color azul acá, el cual es un fluido. Les recuerdo que el fluido puede ser líquido o sólido. En este caso no está abierto, digamos que sería un sólido. Está sumergido, un fluido líquido. Esto nos da origen a la definición tanto de presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Por lo tanto, la presión absoluta no es más que esa presión relativa con respecto al vacío absoluto. Si observamos esta imagen, vemos nuestro vacío absoluto como cero y acá tenemos nuestra presión absoluta. Supongamos que estamos en esta condición, en este punto X, esa presión absoluta no es más que esa presión relativa que existe desde el punto cero hasta la X que estamos marcando acá. Esa sería nuestra presión absoluta, es decir, que es función de nuestra relatividad con respecto al cero absoluto. La presión manométrica no es más que la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Fíjense, la presión manométrica la estamos representando en esta sección de la imagen. Y la presión atmosférica no es más que la presión que ejerce nuestra atmósfera de la Tierra sobre la superficie de la misma. Por lo tanto, o por ende, sobre cada cuerpo, individuo o ser que esté en la superficie
terrestre. Así que tenemos tres tipos de presión: absoluta, manométrica y atmosférica. Definidas nuestras presiones, para los gases, entonces los gases se rigen bajo presiones. ¿Sí? Estas presiones pueden ser de altas, bajas o medias. Fíjense, acá tenemos en la imagen un sistema émbolo-pistón, acá tenemos un sistema de baja presión, aquí se aprecia que es de baja presión, porque las partículas, las moléculas, está expandiendo el gas y el émbolo está en su parte superior del gas. A medida que va generándose una presión de empuje acá, una presión de empuje va desplazando el émbolo y se va reduciendo el área del gas. ¿Correcto? Si nosotros calentamos este gas, le introducimos acá calor, este gas hace que se expanda y la presión retorne a su condición original. En otro sentido, tenemos dos tipos de gases: los gases reales y los gases ideales. Si estamos en la presencia de una presión alta y una temperatura baja, esto es condición inequívoca que es un gas real. En tal sentido, los gases reales tienen un comportamiento termodinámico, es decir, como definimos anteriormente, en función de la acción del calor y movimientos de sus partículas, las cuales no siguen la ecuación de estado para los gases ideales. ¿Y cuáles serían la ecuación de estado de esos gases ideales? Fíjense, en nuestra ecuación de estado, los gases ideales sería esta que tenemos acá. P por B es igual a N por R por T, donde N es el número de mol, R es la constante universal de los gases, T la temperatura, P el volumen y P nuestra presión. Acá, entonces, despejando nuestra ecuación característica general, tenemos la presión, el volumen, la temperatura o el número de mol de ese gas. Acá se observa la constante universal, el valor de la constante universal de los gases, y acá también podemos tabular las condiciones de la presión de un gas. Un gas a una presión atmosférica, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. La temperatura se mide en Kelvin y no es más que los grados Celsius más 273. Así también tenemos para un mol, que no es más que una masa atómica o molecular del gas, y su valor está indicado acá de 6.02 por 10 a la 23 átomos de mol. Sustancia pura es toda aquella cuya composición química, fíjense, es homogénea, lo cual significa que ella es invariante. Un ejemplo de ella tenemos el agua, el nitrógeno, principal gas en nuestra atmósfera, el oxígeno, entre otros. Entonces recuerden que piensa en nitrógeno y oxígeno, el componente de nuestra atmósfera terrestre. Así que nuestras sustancias puras pueden estar en una fase sólida,
líquida o gaseosa. ¿De qué va a depender la fase que ella se encuentre? Va a depender de los valores de presión y temperatura. Así que esos valores de presión y temperatura los podemos observar en este gráfico. Fíjense, tenemos presión y tenemos temperatura. Tenemos el desplazamiento. Fíjense que acá tenemos, si estamos en esta área del gráfico, estamos en una condición de fase sólido. Pero si pasamos esta línea de fusión, este límite, ese sólido ahora está en estado líquido. O si pasamos esta línea de subliminación, podemos pasar de sólido a vapor. Bien, o si pasamos nuestro punto crítico aquí, nuestra línea de evaporación, pasamos de líquido a vapor. Es decir, que ya depende de la presión, de los valores de presión y la temperatura asociada. En este punto podemos tener dos fases, y en este punto, fíjense, lo llamado punto triple, que tenemos tres fases coexistiendo simultáneamente. Una manera de poder determinar en qué fase se encuentra una determinada sustancia en función de qué, de su temperatura y presión. Las propiedades termodinámicas, en este caso del agua, para hacer un estudio podemos hacer de cualquier otra sustancia. Fíjense, acá tenemos nuestro domo termodinámico, que es este que está acá. Bien, este es nuestro domo termodinámico, donde es un diagrama temperatura versus volumen. Un diagrama temperatura versus volumen. TV. Nótense que acá, como es el comportamiento en función del incremento de la temperatura, digamos que esta temperatura, para que se observe, tenemos una temperatura T1, la presión en esa temperatura corresponde a 101,3 kilopascal. Acá tenemos una zona de saturación, una mezcla. Tenemos líquido, vapor. Aquí tenemos líquido más vapor. Acá tenemos solamente líquido, por eso se llama líquido saturado. Y acá, después que pasa la línea, pasamos a este extremo, todo este señor acá, toda esta parte sería vapor. Vapor sobresaturado, en otros autores se dice vapor sobrecalentado. Es decir que a temperatura T1 el agua tiene esta presión, a una temperatura T2 el agua tiene una presión 2, lo cual es de 800 kilopascal, y una temperatura T3 tiene una presión P3. Es decir, que a medida que la temperatura se incrementa, también se incrementa la presión. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen va. El desplazamiento acá, nuestro volumen, así que va disminuyendo. Este gráfico lo estudiaremos en detalle en el desarrollo de nuestro contenido y nuestras clases. Esta imagen que les muestro acá es una imagen del universo. Fíjense donde tenemos uno de galaxias, acá, esos puntos
Y esas galaxias son y poseen una cantidad de soles o de estrellas, las cuales esas estrellas producen calor y es un intercambio de energía. Es decir, que la termodinámica la tenemos presente en toda nuestra vida, está en el universo donde nos contiene a nosotros. Es un intercambio de energía en sus diversas